Buenas tardes, ya estamos en Facebook en vivo. Vamos a dar inicio a la conferencia de la tarde de hoy. Saludos, Carmen Alicia, podemos comenzar. Buenas tardes, es un placer estar con ustedes otra vez y me honro con esta fabulosa visita de la poeta, la poetisa Elsa Pió. Elsa esta tarde nos va a hablar sobre una conferencia que se llama Lola Rodríguez de Tío, contribución a la historia de San Juan. Estamos dedicando el día a todas las mujeres que han contribuido a esta fabulosa ciudad. La poeta Elsa Pió Fernández se graduó de bachillerato en humanidades de la Universidad de Puerto Rico y continuó estudios en literatura e historia en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Ha recibido el Premio Nacional de Poesía otorgado por el Instituto de Literatura de Puerto Rico en 2 ocasiones. Ha sido miembro de las juntas de directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña y de la WIPR, además de presidenta del PEN Club Internacional de Puerto Rico. Ha editado 5 libros de su padre, Salvador Tío Montes de Oca, de diversos temas: poesía, periodismo, humor. Sus artículos sobre cultura, lengua y política han sido publicados en periódicos y revistas electrónicas. Ha publicado además infinidad de libros de poesía y poemas en revistas académicas. Es defensora de la cultura puertorriqueña y de la lengua española. Ofrece talleres de literatura y poesía para niños. Dicta conferencias en universidades y escuelas sobre poetas, escritores y patriotas y colaboradores con la Fundación Felisa Rincón de Gautier, ofreciendo talleres de poesía para las mujeres de la cárcel de Bayamón. Demos la bienvenida a la poetisa puertorriqueña Elsa Tío. Gracias, Elsa. Gracias a ustedes. Le agradezco muchísimo este esfuerzo maravilloso que están haciendo para dar a conocer nuestra historia. Aquí la sanjuanera, porque sin memoria no hay país, y es importante esa memoria. Hoy vamos a hablar de una historia donde hay poesía, drama, emoción y valor que se conjuga en esta historia del ángel de los presos, que es Lola Tío. Pero la valerosa e inesperada intervención de Lola Rodríguez de Tío, que nace en San Germán en el 1843 y muere en el 1924 en Cuba, a favor de los presos autonomistas en El Morro, en la época del terror, marcó un hito en la historia de Puerto Rico. Sin embargo, está casi completamente olvidado. Es momento de espantar el olvido. Sus actuaciones no se dieron en un vacío, fueron motivadas en ese momento por unos momentos dramáticos que estaban ocurriendo en el país, que ocurrieron meses antes de cuando Lola interviene. Pero ¿qué fue lo que pasó meses antes de la intervención de Lola en San Juan? Dicha que provocan su arriesgada intervención para liberarlos. Y ahí ocurren una serie de momentos históricos que es importante, aunque fuese muy someramente, señalar para que entiendan la importancia y el valor que tuvo el que una mujer se atreviera a hacer lo que ella hizo. Todo empezó mucho antes. Todo empezó mucho antes cuando Valdoriotti de Castro se atrevió a desafiar el gobierno español dirigido por el entonces gobernador Romualdo Palacio y funda el Partido Autonomista un 9 de marzo de 1887. Ahí se dio una histórica asamblea, ahí lo verán por el cartel, que hizo Luis Alonso en su época, donde se convocó y fue con éxito que se celebró, a pesar de que fue condenada por el gobernador, condenada con amenazas y cárceles, pero Valdoriotti logró llenar a capacidad el teatro
Ahora, el mero hecho de que Valdoriotti anunciara la celebración de la asamblea como llevarla a cabo y lograr hacerlo, lo que hizo fue que desató un ambiente de terror inédito hasta entonces en la isla. No lograron evitar la formación del Partido Autonomista, pero fracasaron en que su intento de acallar de que Valdoriotti reuniera un liderato representativo de la mayoría de los pueblos del país y de casi todas las clases sociales, artesanos, obreros, maestros, industriales, se dio a que llamaron entonces esa generación los corajudos, que eran hombres decididos y valientes que se entregaron a la noble tarea de forjar una patria. Así ya en esa época, el peligro de la amenaza, hizo la asamblea, pero eso provoca más furia todavía. Antes de la asamblea, por la asamblea y después. ¿Y cuál fue la represalia? Encierro, componte, tortura, persecuciones, asesinatos durante meses. O sea, ahí tienen que ver cuál era el ambiente que había. Ahora me siguen. Sí, se fue por un momento ya. Se fue por un momento, volvieron a coger las imágenes. No, no. Espérate. Ahí, ahora. Ahí sí. Pues ahí ven. Y lo que pasó fue que al no lograrlo, en represalia, después de todos esos compontes, a 5 meses de la celebración, ya en agosto, habían cientos de personas en las cárceles y Valdoriotti y Ramón Marín, que era el director del periódico El Pueblo, entonces Valdoriotti era el director del periódico La Crónica en Ponce, trataron de salir en un buque para anunciar a la España, a la corona, aquí están pasando cosas horribles. Pero el gobernador Palacio había cerrado todos los puertos para que nadie pudiera salir y no entraran tampoco ninguna correspondencia que lo inculpara. Así es que los cogen presos. A Ramón Marín y a Helio en agosto los cogen presos y van a juicio. Van a juicio y los declaran inocentes, no habían hecho nada malo, era legal hacer un partido, era legal fundar y dar sus ideas y publicar en la prensa. Pero el gobernador Palacio, con más furia, destituyó al gobernador Lara y los vuelve a meter preso. Y entonces, ahí ya se crea otro drama, eso es otra historia digno de una película de James Bond. Pero vamos ahora, aquí, ¿qué pasó? A 8 meses de la celebración de la asamblea, después que el 22 de agosto estuvieron presos, ya para noviembre, el gobernador Palacio mandó a sacar a 16 autonomistas encabezados por Ramón Valdoriotti de Castro con la orden de ser fusilados. Ya fíjense, fusilarlos, y los sacaron de los calabozos de Mayagüez, Ponce y San Germán, donde muchos estaban encerrados desde agosto. El plan del gobernador era que llegaran a medianoche en la fragata Fernando I para arribar la madrugada del noviembre al Arsenal de la Puntilla, ubicado en el barrio La Puntilla en San Juan. O sea, no los llevaron primero al Morro, los llevaron al Arsenal para ser fusilados. Sin embargo, la orden de ser fusilados se frustró porque al desembarcar los presos simultáneamente llegó la destitución de Palacio. Pero no para liberar los presos de su cautiverio, que seguían encarcelados con graves cargos en su contra. O sea, pueden destituir a Palacio, y cómo lo hacen, eso es historia de la lucha de la prensa libre
y todas las intrigas que hubo para poder sacar a Palacio del Poder. Pero después de esa dura travesía, fíjense que era de noche, en las marejadas de noviembre, para que la gente no se enterara, llegaron exhaustos y mareados, y para humillarlos, tuvieron que recorrer a pie por el Paseo La Princesa, con todos sus bultos, porque acuérdense que antes en las cárceles la gente no le daban ni la comida, ni le daban la ropa. Así es que ellos venían con toda su parafernalia de meses, cargando, que para humillarlos, siguiendo el barrio Vallagá, entrando por la puerta de San Juan y siguiendo por el barrio Vallagá hasta llegar al temible castillo de San Felipe del Morro. Fíjense que esa frase que yo pongo de Valdoriotti es una frase de él: amar a Puerto Rico, conocer a Puerto Rico, servir a Puerto Rico. Creo que todos los edificios públicos lo deberían tener. Si hubiera más amor y conocimiento, no se robaría tanto. Y después decía con razón que con el conocimiento de su historia crece y se vigoriza el amor a la patria. De ahí fue la recolectora que él hizo, pero eso es otro tema. Vamos a seguir viéndolos caminando con sus bultos, tropezaban, alguien pudo ayudarlos, pero no dejaban que mucha gente se le acercara. Y fueron encerrados ahí en las bóvedas del Morro. Cuando ustedes entran al Morro, van a ver 3 bóvedas continuas a mano izquierda. Son 4. En esas 4 bóvedas pusieron a las 16 personas. Y ahí está, en una de las bóvedas, la tarja que pusieron en el 1918 los presos, que diga los periodistas en honor a ellos, porque dato interesante, casi todos los presos eran periodistas. Pero en medio de la desesperanza, ¿qué pasa? Y el ambiente de terror, cuando todo parecía perdido, surge la figura de una mujer. Lola se convirtió en la heroína de la jornada, lo que marcó las diferencias, pero hay algo de realismo mágico porque tiene su intervención gracias a un pedazo de pan. Ustedes me dirán, ¿pero cómo? Pues sí, el pan nuestro de cada patria sirvió de mensajero y se transformó en una metáfora de la libertad, porque uno de los presos, el director del periódico, era Salvador Carbonell, el que le envía una carta a los presos y le dice: cuando ustedes tienen que saber que cuando los presos llegaron hubo una solidaridad en San Juan, que es hermoso que la gente cobre conciencia de ella. ¿Cómo? Porque cuando los sanjuaneros se enteraron de los arrestos y atropellos contra los 16 autonomistas, la solidaridad levantó su honrosa cabeza. Las fondas enviaron con sus criados sin costo alguno la comida a los presos. Las lavanderas le lavaban la ropa. Y eso fue la coyuntura que ayudó al milagro. ¿Por qué? Porque uno de los presos, que era periodista y masón, Salvador Carbonell, le pidió al criado que les llevaba el desayuno y que le sirviera de mensajero. Y con ingenio y osadía, Carbonell pudo esquivar la vigilancia y escondió un mensaje en un pedazo de pan para que se lo llevara a Lola Tío, que entonces, Lola Rodríguez de Tío, entonces estaba en el Viejo San Juan. Y esta es la nota que le dice y que aparece en el periódico La Correspondencia cuando lo narra el propio Salvador Carbonell años después. En este pedazo de pan que saldrás mordiendo al atravesar las puertas del castillo, va un papel escrito: llévaselo inmediatamente a Lola Tío. En dicha nota le informaban que ellos se encontraban presos en el Morro
y le solicitaban que intercediera por ello ante el recién nombrado general Contreras, convirtiendo un pedazo de pan en paloma mensajera y en metáfora de la libertad. ¿Y qué hizo Lola? Lola no era querida, ya había tenido que ir 2 veces antes al exilio, en 2 ocasiones diferentes. ¿Qué iba a hacer Lola? Era perseguida también. Su marido, Bonocio Tío Segarra, periodista también, acababa de salir en un barco porque le informaron que iban a ser companteados y fue con Segundo Ruiz Belvis y salieron antes de que fueran companteados. Y estaba Lola allí. Y Lola tan pronto leyó la nota, a pesar de que sabía que sobre los 16 autonomistas pesaban serios cargos de subversivos, locos, enajenados, antiespañoles, acusados de vasta corrupción y asociación ilícita. Y cito, no se amedrenta y decide actuar. Y decide actuar, aquí, este es el Valdoriotti, que llega al Morro a los 60 años, enfermo, habiendo ya llevado más de 8 meses preso. En el total tiempo. ¿Y qué hace? Él tiene una y afrontó el peligro a riesgo de su libertad, hecho histórico conmovedor, y dice, no la disuadió el que los presos en el Morro fueran autonomistas y no independentistas, como era ella. Ella no era la autonomista. No la desalentó el ambiente de terror e incertidumbre que se sufrió en el país en ese momento, a tal punto que al gobernador Contreras enterarse de la entrega del mensaje a Lola, apuntó los cañones en la dirección de la ciudad de San Juan como diciendo, ustedes no se vayan a mover de ahí, no los voy a dejar. ¿Qué convenció a Lola? La convenció a actuar la injusticia y el atropello que se estaba cometiendo contra los hermanos autonomistas, su sentido de solidaridad y porque reconoció y admiraba la integridad y el valor de los valores de los presos autonomistas. Primaba entonces la solidaridad y la lealtad entre patriotas. Lola, como Bonocio, que había sido periodista y representó también al periódico liberal llamado La Patria en la Asamblea de Ponce, se sentían identificados de muchas maneras porque habían sido partícipes con los autonomistas en luchas comunes. Primero eran antiesclavistas, o sea, lucharon para liberar a los esclavos. Lucharon a favor de la libertad de prensa, lucharon a favor de la educación en Puerto Rico, lucharon por mayores libertades. Ambos aborrecían el colonialismo y habían sufrido destierro. Valdoriotti acababa de llegar del destierro de Santo Domingo, que había sido desterrado también por sus ideas, y le habían ejecutado su casa en la calle Tetuán por defender sus ideas. De manera que Lola, que era tan valiente como los corajudos, y era una mujer de un temple y compartían un amor inconmensurable por el país, no dudó en el sacrificio, ni en el riesgo, ni en el destierro, ni en poder ir a la cárcel. Fuerzas poderosas los unían por encima de las diferencias ideológicas. Y aquí vamos a ver, aquí está Lola con Bonocio cuando, acuérdense que Lola es la que escribe el himno revolucionario de la borinqueña, cojamos el machete que es hora de luchar, que le costó el destierro y tantas persecuciones. Esta es la Lola valiente, decidida, que entonces se pone a escribirle una carta ¿a quién? Pues
Lola le escribe al gobernador Contreras, al mariscal Francisco Enrique Contreras, héroe de la batalla de Treviño, para pedirle audiencia. Pero la situación se le complica a Lola. ¿Por qué? Porque días antes Lola había participado en el Ateneo en un banquete ofrecido a catedráticos visitantes de la Universidad de La Habana, y al momento del brindis, Lola, ¿qué hizo? Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, reciben flores y balas sobre un mismo corazón, y eso despertó que allí se encontraba un incondicional de España y archienemigo de la prensa liberal, el conservador a ultranza Vicente Balbas Capó, con quien Muñoz Rivera una vez se tuvo que batir a duelo. Piense como todas las vidas están entrelazadas. Así es que Balbás salió del Ateneo para ir a Fortaleza a levantar serias acusaciones contra Lola ante el gobernador Contreras. O sea, que no le bastaba que ella ya tuviera el peso de ser independentista, revolucionaria, haberse hecho al exilio, ser desafecta del régimen, le acaban de decir, mira, fue a brindar contra España. Al nuevo gobernador Contreras, que lo van a ver aquí, en un cuadro que hace Oller del héroe de Treviño, un cuadro que está en el Museo de Ponce. Fíjense qué cuadro magnífico, nuestro Oller lo pinta. Por lo que el gobernador, o sea, aprovechó también la información y cita a Lola. Dice, esta me escribe, no, le voy a escribir yo, que venga Lola donde mí, pero para pedirles cuenta yo. Y el gobernador la recibe muy severamente y le increpa, diciendo que ella la noche anterior había hecho un brindis contra España. ¿Y qué hace Lola? Ándate, me voy. Ah, no, mire, yo me vine a ver, eso es mentira. No, no, es que Lola era Lola. Y Lola no se amedrenta, a pesar que sabía que pisaba una mina de pólvora, y contesta, nunca he brindado contra España. El general le riposta, ustedes mientan todos, tengan cuidado. Y Lola se le encara y le dice, admiro la España literaria, científica y de altos niveles, pero no la que representa un grupo egoísta, una casta de mercaderes que atraviesan el océano con el solo objetivo del medro material. Pero hay 16 hermanos inocentes en la prisión, por más que se hayan expuesto al peligro por la libertad y la salvación de sus principios, porque ellos han estado siempre dentro de la legalidad, y vengo ante esta injusticia dispuesta a seguir su suerte. Oye, eso no lo dice cualquiera, en ninguna época. ¿Y qué dice, quiso el general? Gracias a Dios no era Palacio, porque si era el loco de Palacio, la mandaba a la cárcel también. Pero aquí tenemos un hombre digno. Y el general cambia su actitud y le dijo estas palabras, según relatora la propia Lola en una entrevista, El Brujo Bohemio, el 16 de noviembre de 1924, y cito, reconozco en usted las virtudes de mi raza. Acuérdense que cuando habla de raza no habla de colores, habla de comunidad de pensamiento, no es de biología. Deme usted esa mano. Esa misma noche, la esposa del gobernador entra, se entera de la visita de Lola. Acuérdense que entonces los poetas era como que llegara, qué sé yo, Lucecita Benítez, una cantante conocida. Ah, venga a cantar, tengo una fiesta. Los poetas no estaban marginados entonces por la comunicación social, y le dice, la invita a la fiesta a la Fortaleza, la esposa del mismo gobernador que se portó tan bien con ella, que le dice, sí, venga. ¿Y qué le dice Lola? Venga a recitar unas poesías. Y Lola le dice, yo le agradezco mucho, pero yo no puedo participar y festejar mientras 16 autonomistas, hermanos puertorriqueños estén encarcelados. Y años más tarde, en sus propias palabras, Lola lo recuerda, y cito a Lola, me pidieron que en dicha fiesta recitase algo, pero amablemente me negué, por no querer hacerlo mientras estuvieran en capilla aquellos 16 inocentes. El general entonces me dijo, pídame lo que usted quiera.
la absolución de estos inocentes. Hoy no es posible, dijo, pero yo aseguro a usted que serán liberados. Convinimos entonces un telegrama para el ministro, un telegrama que se salió un cable para España y otras importantes gestiones. Y además, y en letras mayúsculas, me permitieron ir a prisión a darle las buenas nuevas a los presos. O sea, ella fue físicamente al Morro a ver los presos. Por eso es importante también ver, después de esto, aquí está lo que le pidieron, ¿no? Esta es la cita, pero por eso es que los presos se encontraron, o fui, estas cosas de la intuición poética y la intuición femenina, me fui a San Germán, a la biblioteca Lola Tío, a preguntar si existían esas cartas. Y encontré después de 135 años las cartas de los presos de su puño y letra a Lola Tío en agradecimiento. Esa es la de Ramón Marín, que es el que la llama el ángel de los presos. Aquí solo algunas, porque no puedo hacerlos de todo. El gobernador Contreras, admirado por la templanza, entereza, la integridad de esta mujer, concede el salvoconducto para visitar a los presos y una mujer, Lola, los visita en el Morro con la buena nueva que serán liberados. Con dicha visita, Lola consiguió contra todo pronóstico la liberación de todos los presos. Nadie daba un chavo prieto, porque eso se iba a lograr. Acabábamos de salir del terror más horrible con Palacio. Si les cuento cómo eran los compontes, las torturas, colgaban a los hombres de las partes pubendas, los metían en letrina, les quemaban las casas, era el terror. Y allá fue Lola. Emocionan las palabras por eso de justas y certeras del periodista y líder obrero Sotero Figueroa, cuando años más tarde recuerda las gestas de valor de Lola en medio del ambiente del terror, y cito, fíjense lo que digo, y la vimos aquí en los días del componte infame, dar la cara a la situación terrible cuando los hombres daban la espalda. La vimos tranquila penetrar en el palacio de Santa Catalina a pedir la libertad de los presos en la fortaleza pavorosa del Morro. Y cuando todos creían que saldría llevada por escolta a hacerle compañía a los que trataba de liberar, salía sonriente y conmovida con el indulto de los presos queridos que le concedían. Eso es un momento dramático en la historia de Puerto Rico y aquí no lo enseñan. No hay derecho. Y si no existiera Carmen Alicia Morales, pues apenas se conocería. Y creo que esto debe ser motivo de dar a conocer el valor, porque el valor no se quede ahí, el valor llama el valor, porque el de Lola se hermana con el de Valdoriotti. Mientras esto pasaba, poco antes de que Lola hiciera esta gestión, las autoridades molestas de que Palacio tuviera que marcharse porque trataron, eso es otra historia fascinante de cómo trataron de que él se mantuviera. Y ahí entran los masones y el capitán Picasso, que era masón, que los protegió, pero eso es otra historia. Pero en ese momento, ante las grandes crisis, Lola y Valdoriotti se crecen y surgen como dos seres admirables, capaces de convertir momentos dramáticos y peligrosos en historia. Porque los generales aliados al gobernador Palacio, al verse impedido de ajusticiar a los autonomistas que no pudieron fusilar, se presenta en el Morro con la intención de sobornar a Valdoriotti. ¿Vieron a Valdoriotti? Valdoriotti estaba enfermo, era un hombre, miren, de 60 años, a los 2 años de ahí muere. Él puede decir, ay, mira, yo les digo lo que quiero y salgo de aquí, todos llevamos 8 meses presos, no podemos más. Estamos que no podemos, nos vamos a morir aquí. ¿Y qué dijo Valdoriotti? Antes me cortaría la mano. Hay 2 versiones. Una dice, antes me subiría un cadalso. Hay otra cita que da Luis Muñoz Rivera, que dice, antes me cortaría la mano que firmar esa indignidad.
si salgo de aquí vivo, porque lo que le pidieron era, usted, si hace la disolución, o sea, disuelve el Partido Autonomista, olvida que existe. Si usted dice que no va a predicar más la autonomía, mira, los 16 salen libres ahora. ¿Y qué dijo Valdoriotti? Antes me cortaría la mano que firmar esa indignidad. Si salgo de aquí vivo, se le predicaré a los hombres. Y si los hombres no me hacen caso, se lo predicaré a las mujeres. O sea, Lola no se equivocó cuando defendió a los patriotas autonomistas. La acción de Lola, como las palabras de Valdoriotti, inspiran pueblo. Cuando mirándola a los ojos, esas fueron las palabras que Valdoriotti le dijo a los generales y la que Lola le dijo al gobernador Contreras. Y entonces aquí está también que les quiero enseñar. Las palabras de Valdoriotti nos honran, como honró a las mujeres la gestión de Lola al defendernos. Ambos representan lo mejor de una generación, al no dudar en sacrificar su vida y hacienda por el bien de un país y por las causas justas que ambos desde sus diferentes trincheras y sus diferentes caminos representaban. Muestra del afecto y admiración, también reconocimiento, porque a Lola, pero todos, Lola les contesta todo. Por eso es que yo intuyo que tenían que existir esas cartas, porque en las obras completas de Lola veo que hay unas cartas que ella le escriba. Y entonces le dice, mire, Román, amigo del alma, siempre he creído en usted, es la expresión genuina del sentido con Homero, oh hombres dedicados a la verdad, pues ésta se salva nado contra el náufrago y llegado desnudo a la playa, le hará más digno de aprecio que los dichosos feacios. Usted es culto en el hogar de Lola. Fíjense, para Lola decir eso, es que sabía la superioridad moral de Valdoriotti, porque si nos enteramos de la vida de Valdoriotti, que aquí no hay tiempo, es que era justo. Sobre dicha gestión de Lola para libertar a los presos, existen las cartas de Lola, y el culto a la amistad fueron insuperables. Como decían, Lola hasta dentro de un hacha defendía a sus amigos, no importa el peligro que corriera. Y entonces, sobre Lola y el culto a la patria y el culto a la amistad, el pedazo de pan nutrió esa esperanza de los presos. Fruto de esa visita, pues quedan. Ellos ponían las cartas pegadas en las paredes del morro, en las bóvedas, que son también testimonio irrefutable del éxito de sus gestiones para conseguir el indulto, y hay que espantar el olvido, y esto lo tenemos que llevar masivamente al pueblo, porque los jóvenes se tienen que ver reflejados en lo mejor de ellos mismos. Finalmente, gracias al valor, integridad y solidaridad patriótica de una mujer, por orden del gobernador don Juan Contreras, de acuerdo con la Real Audiencia, fueron puestos en libertad los presos políticos la noche antes del día de Navidad, el 24 de diciembre del año terrible del 87. Hace más de un siglo, luego de 35 años, están las casas, en la Casa Biblioteca Lola Tió en San Germán, centro de investigación, y gracias a la Universidad Interamericana de San Germán, se pudieron redescubrir y sacarlas del olvido. Y entonces es oportuno finalizar este relato apalabrado en que en verso encuentro un verso de Lola de data del 1887, pero dice enero, de manera que no sé si lo hizo justo antes o después, pero parece que relatara lo que ella hizo. Fíjense este verso de Lola. Yo tengo mi lira de cuerdas brillante, altiva me inspira,
lo mismo que antes. La tengo en mis manos y quiero que vibre. No teme a tiranos quien sabe ser libre. Mi lira es valiente, mi lira es honrada. Por eso no siente temor a la espada de los paladinos, injustos, no bravos, cuyos escarpines besan los esclavos. O sea, a los aduladores, nada. Mi lira despierta en férvidas notas, al grito de alerta que dan los patriotas, clamando el derecho, pidiendo justicia, y vibra deshecho con grata delicia. Mi lira se esfuerza por ser dulce y noble, y tiene la fuerza de un niño y un roble. Mi canto es sincero, más vale que el oro. No en vano lo quiero, no en vano lo adoro. De nuevo mis manos, que vibre, que vibre. No teme a tirano, quién sabe que es libre. Ese es Lola, testigo de este patriotismo. Justo es recordarlo en San Juan, porque ese patriotismo lo llevó en nuestra querida ciudad de San Juan, como también llevó su patriotismo el grupo de autonomistas, caminando, desfilando por el Paseo La Princesa, subiendo por Vallajá, llegando al Morro, contra todo pronóstico de que iban a ser fusilados, salvándose y después enfrentándose a sus carceleros. A su muerte muchos poetas la recordaron, Llorén Torres, pero voy a leer un poema que yo creo que le hace justicia, de Sánchez Galarraga, poeta cubano. Acuérdense que ella muere en Cuba y escribe este poema sobre Lola. Tú, en una edad de ciego pesimismo, de ira y de rencor, de duda y de sarcasmo, esparciste la luz del entusiasmo y nos lustraste el alma de optimismo. Viniste ebria de sueños e idealismo, es su espiritual y eterno espasmo, y en horas de desdén y de marasmo, exaltaste el amor y el heroísmo. Así fuiste hacia Dios sin torpes miedos, en una de tus horas más tranquilas, porque nunca sembraste odios ni agravio, con un ramo de oliva entre tus dedos, un rayo de esperanza en las pupilas y una eterna canción entre tus labios. Y si la gratitud es un valor, la mayor gratitud que podemos rendirle hoy es recordarla a ella y a nuestros patriotas, porque dejaron su huella atrás de sí y nos dignificaron. Y creo que es importante. Aquí está la casa de Lola. Ella era amante de la fotografía y tomaba muchas fotos. Bonocio Tío es el retrato de arriba, le decía el sajón porque tenía el pelo rubio. Aquí está la bandera que tenía en su casa. Y aquí creo que en el espejo de palabras valerosas es que un país cobra sentido de su valor. Y hay tantas palabras valerosas en tantos momentos dignos del país que es justo traerlo otra vez, porque hay una superioridad moral intelectual y ese espacio hay que devolvérselos al país. No sé si tengan cualquier pregunta, pero para que vean cuando se fue Palacio, quiero solo decir una cosa. El ambiente cuando se fue Palacio era de tal alegría, o que no es la primera vez que el pueblo saca a un gobernador del país. Miren la copla que me encontré, el texto que circuló la misma impreso el mismo día que ellos llegaban. Salió esta hoja que salió en el país, que es un testimonio de gozo contra el gobernador que en solo 8 meses de incumbencia creó un odio de siglo, dice la hoja. Adiós por siempre, adiós viejo indecente. Adiós por siempre, adiós ser detestable. Ese es el gobernador Palacio. Adiós por siempre, adiós ya Puerto Rico habrá calificarte de cobarde. Adiós por siempre, adiós tus borracheras, unidas a la amistad de Pablo Ubarri, hacen que nuestros hijos te maldigan y que cada maldición lleve un ultraje. Adiós por siempre, adiós. ¿Quién te diría cuando entraron los presos ayer tarde que antes de conducirlos por el morro ya te habían separado por el cable? O sea, él lo sacaron porque llegaron simultáneamente por el cable, aunque la maldición
Según sabemos, solo se albergan a pecho muy cobarde. A ti te maldecimos 1000 veces porque eres el general más despreciable. No sé si tengan alguna pregunta. Gracias, Elsa. Primeramente, gracias por esta preciosa exposición. Tenemos muchas felicitaciones en el contexto del Facebook del Instituto de Cultura. Muchas felicitaciones para ti. Y hay datos también del feminismo de ella. No hay en realidad ninguna pregunta, excepto que Caridad Sorondo te pide que leas lo que tienes de Valdoriotti. ¿Qué de no sé exactamente. Es que hay mucho de Valdoriotti. Espera, déjame leer exacta, déjame ver si encuentro. Un poema que... el poema que yo le escribí a Valdoriotti. A Valdoriotti, correcto. Ay, sí, me va a dar mucho gusto. Sí. Mucho. Elsa, antes de eso, ¿podrías hablarnos un poquito sobre el archivo que hay de Lola Rodríguez de Tío en San Germán? Sí, yo invito a los historiadores. Gracias. Que ahí hay un cúmulo importantísimo de documentación, porque Aurelio Tío Nazario, primo hermano de mi padre, ambos eran hijos de gemelos idénticos. Juan Ángel Tío Malaret, que era senador republicano, y Salvador Tío Malaret, que era unionista, mi abuelo. Pero Aurelio le dona a la Universidad Interamericana la casa de Lola y toda la biblioteca. Y allí Julie Álvarez ha sido una de las personas que con una devoción ha mantenido y catalogado las cosas, pena que ahora está enferma. Le han encontrado un cáncer. Con el COVID, no sé si ahora mismo, pero yo creo que todos debemos llamar a la Interamericana para que abran, porque es un caudal de información importante. Y allí estaban las cartas de hace 135 años que ella las digitalizó y me las envió. Yo las tengo todas. Que si ustedes quieren para cualquier cosa, yo también se las puedo enviar. Porque aquí se trata de compartir, pero yo voy a complacer a Caridad con mucho gusto. Hice un poema, después de ver lo que yo relaté aquí de Valdoriotti, yo puse: por unos instantes oí los pasos de 16 patriotas. Espérate, Elsa, no te oímos. Elsita, no te oímos. Algo se desconectó. Mira el microfonito. El micrófono está bien, me imagino que es la conexión del audífono. Es la conexión. ¿Y ahora? Ahora. Pues voy a empezar. A Valdoriotti de Castro, prisionero sin crímenes. Acuérdense que él también estuvo preso durante el Grito del Ares. Por unos instantes oí los pasos de 16 patriotas emergiendo entre siniestras sombras. Los vi a medianoche, la hora más oscura. De Mayagüez zarparon esposadas un 8 de noviembre en buque clandestino para ser fusilados. Ocultos, sin que nadie supiera la huella de su rumbo, en el año terrible del 87, hace más de un siglo, cuando fuertes marejadas devoraron la proa, ante un mar furioso y la conciencia en calma, los escoltó el idioma de la luna en los mares, el timón de sus luchas y la hora del hombrío. Al arsenal de la Puntilla llegaron de madrugada, extenuados y alertas como faros que alumbran a los pueblos ante las tempestades.
Un día tremendo del 9 de noviembre había que humillarlos. A pie, por el paseo La Princesa que un día soñó Valdoriotti convertirlo en banco de semilla, recorrieron la tonada rabiosa del viento que protesta hasta encerrarlo en 3 húmedas bóvedas a la entrada del castillo de San Felipe del Morro. Testigos fueron el mástil de sus sueños, las gaviotas, el valor, el dolor, la indignación de un pueblo, la inquietud de la rabia, la templanza de saber quiénes eran, un furor de justicia ante vastas tinieblas. Sus crímenes, juntar palabras que forman a los pueblos, transformar sus plumas en fusiles y estallar ideas en hojas de periódicos. Sin que nadie sospechara la infamia, los malvados creyeron podrían fusilarlos. Con frases viles urdieron doblegarlos, seguros que atrapados sus cuerpos liberarían sus miedos. Allí Valdoriotti, el líder, esperaba. Y fueron donde él, sintiéndose invencibles, con ademán de mando para romper su ánimo, tenían que firmar que su ideal había sido un sueño, un río que no canta, un mundo imaginario. Entonces se abrirían las celtas, enfundarían sus armas. Pero Valdoriotti, siempre fiel a sí mismo, por su mente solo cruzó el amor y prefirió a su patria. Ni la humedad del tiempo, limo en las paredes y muerte rondando en su alma noble, el mal se volvió estéril y los barrotes alas. Allá la voz del déspota la convirtió en escombros. A sus 60 años, la derrota la transformó en victoria, la dignidad en bandera, el drama en historia, y advirtió a sus captores lo libre que era preso. Este es el precio de la libertad, compañero, que renunciemos a la prédica autonomista. Antes me cortaría la mano que firmar esta indignidad. Cuando salga de este entierro, si es que salgo, continuaré predicando la autonomía, y si los hombres le temen, la predicaré a las mujeres y a los niños. Así fui testigo de la historia del periodismo libre que defendió Lola y tantos patriotas a riesgo de su vida. A pesar del olvido, el prisionero sin crímenes sigue vivo en su amor. Martino lo recuerda. Ni un átomo de lacayo tuvo el previsor Román Valdoriotti de Castro. Rescatémoslo por fértil, por su palabra, porque nos acaricia, porque nos hace bien, porque supo unir lo que estuvo dividido y hacer patria ante la persecución, el miedo, la cárcel y el exilio. Porque seguimos clamando libertad, porque con tinta de patriota se formó este país. Reclamemos su luz y los caminos que nos llevan a atisbar horizontes para empezar de nuevo. Muchas gracias. ¿Se oyó bien? Muchas gracias. Precioso, Elsa, muchas gracias. Ha sido un verdadero placer. No sé si el profesor Crespo puede ver alguna pregunta que se haya presentado de alguno de de las personas en nuestra audiencia. Mira, la inquietud fue lo que pregunté ahorita. Habían dos personas que por medio de otro grupo en Facebook que estaban preguntando sobre los archivos de Lola Rodríguez de Tío en San Germán. Los archivos se encuentran en la Universidad Interamericana, pero en la Casa Museo Lola Tío, que donó Aurelio Tío a la Interamericana. Y allí también faltan todavía por clasificar cosas, pero hay mucho material valioso. Esas fotos que yo saqué de la casa de ella, las saqué de ahí, y la bandera y ciertos materiales que encontré. Pero hay mucho más material que hay mucho material. No sé si hay algo más que les interese.
No, Eh, Carmen eh, Alicia, con eso yo creo que podemos concluir y nada, dar el anuncio de la actividad de esta noche. pero Claro. voy a decir una cosa. ¿Ya se fue todo el mundo? ¿O siguen ustedes se dan cuenta? ¿Ya se fue todo el mundo? No, no, ahí No, tenemos no, público estamos todavía. Porque si estaban sí. interesados en Lola, si estaban interesados en Lola, sí yo les puedo decir algo de Lola adicional que me parece interesante. Y es que Lola, el acto, si quieren que les cuente, de Lola y el Lola en Cabo Roja cuando se enfrenta a las autoridades. No sé si les interesa que les cuente eso. Sí, dale, Elsa, Oh, interesante. mira, le voy a primer para que sepan, porque aquí nos dicen, Lai Próceres escribió tantos libros, publicó tantas obras y la gente hay que ponerle piel, corazón, arteria. Miren, les voy a hacer cómo Lola pierde sus trenzas y gana un marido. La precocidad de Lola, que aprendió a leer ya desde los 4 años, no se limitó a los libros. A los 14 años también se fijó en el amor. Caminando con su hermana hacia la escuela, divisa a Bonocio Tío Segarra, que era un joven mayor que ella de 17 años, que Lola llamaba exótico sajón por su abundante pelo rubio. Y le dice a su hermana de forma categórica que ella se va a casar con ese joven. Su hermana se perturba ante una actitud que entendía provocadora, inapropiada y desafiante. Estamos en el siglo XIX. Pero 2 años más tarde, a sus 16, Lola seguía enamorada de ese joven que pasaba y saludaba distraído, mientras ella lo observaba entusiasmada y alborotada, persistiendo en sus imaginarios planes matrimoniales. Planes que existían al margen del deseado, que vivía sin sospechar de, de lo que pasaba o de las intenciones de Lola Tío. Pero la insistente fascinación de Lola por Bonioso y sus constantes anuncios matrimoniales escandalizan a su hermana y le advierte a la madre sobre las atrevidas intenciones de Lola. Y su madre ilusamente creyó que podía controlar a su hijo con una orden, como los padres también nos creemos con nuestros hijos. Y le advierte que de insistir en ese enamoramiento le va a cortar las trenzas. Lola, rebelde hasta en el amor, desafía a su madre y le miente al barbero que iba a la casa. Aprovechó su llegada para informarle categóricamente que su madre había ordenado que le cortara las trenzas. Y para rematar la rebeldía, se las envía en una bandeja a su acongojada madre. Consecuencia, Lola pierde sus trenzas, pero pierde un marido porque, y esto lo relata ella misma, el 16 de noviembre de 1924 en el periódico El Mundo, y expresa esto. Mi pelo corto es una muestra palpable de mi carácter y algo que va unido a un gran recuerdo de mi vida. Un día al ir al colegio vi un hombre guapo, atractivo, arrogante, mi tipo especial que atrajo poderosamente a mi atención. Me volví a mi hermana y dijo, ve ese joven, y ahí le canta, pero cuando salimos, corto y le dice, y mis trenzas cayeron para siempre porque yo nunca lo he dejado crecer. Estuve castigada 3 días. Vino a casa durante los mismos aquel hombre que me preocupaba y ya que tenía con gran amistad mis padres con su familia, nos invitó a una fiesta. Cuando salimos todos a la calle caminando, él y yo delante, me preguntó curioso, ¿por qué te cortaste el pelo? Por usted, le dije, porque mis hermanas se quejaron de que yo estaba enamorada de usted y mamá amenazó con cortarme el pelo y entonces yo le mandé a cortar. En toda la fiesta no nos separamos y le dijo, ¿es verdad que tú me quieres? Mira qué lindo. Y ella le dijo, no lo dudes, yo lo quiero, me corté el pelo. Así es que, ya sabe, ella se cortó el pelo y ganó un marido. Y efectivamente, 2 años más tarde, nos echaron las bendiciones y nos fuimos a París a pasar la luna de miel. Y en París cumplí los 16 años. Según ella dice, eso está en el tomo de las obras completas de Lola del 1971 del Instituto de Cultura. Tengo otras anécdotas, no sé si tienen tiempo, y les digo una última anécdota.
o si ya se fue todo el mundo y no quieren más. No, Elsa, dale, compártela, esto es interesante. Ocurrió en el Teatro de Cabo Rojo, pero es para que vean que la Lola que se enfrenta al gobernador Contreras, que nadie sabía que iba a ser un caballero y no era el animal que era Palacio. La Lola del valor es la misma Lola siempre. Es la que hizo el himno de la borinqueña, Cojamos el machete que es hora de luchar, que fue un himno que costó dolor y destierro. Pero cuando ellos acaban de regresar de su primer destierro en Venezuela, donde fue además madrina de la boda de Eugenio María de Hostos, ocurrió que esa noche habían acudido a ver una obra y la función estaba repleta de ciudadanos. Como miembros de la oficialidad española, Bonocio, como se encontraba en los entreactos, es seleccionado para recitar un poema y escoge recitar uno que exalta la libertad. El alcalde corregidor de Cabo Rojo se ofende por que esos versos atentaban contra España y ordena bajar el telón e interrumpir sus palabras. ¿Y qué hace Lola? Dice, ay bendito, le bajaron el telón, no se puede hacer nada. No, eso no es lo que dice Lola. La reacción de Lola no se hace esperar. Como ella estaba en la platea, la ayuda a encontrarse cerca junto a sus contertulios en la platea, se precipita hacia el escenario y aguanta con sus brazos el pesado telón, evitando que se cayera. Acuérdense, eran unos telones como de terciopelo pesado. Y ella sola no podía con el peso, pero sus palabras pesaban más que el telón y grita, ¿no hay hombres suficientes aquí? Y el llamado surge efecto y aparecen en su ayuda un fracatán de compañeros, Bonocio, que agarraron el telón. Bonocio prosiguió la declamación, que fue delirante, aplaudido por el público, apabullando a la oficialidad, que opta por no interrumpir nuevamente el acto. Pero el acto del telón bajará con represalia tan solo unos meses después, en 1888, y por tercera vez, son despertados por el gobernador Pedro Ruiz Dama y se dirigen a Cuba, donde ella seguiría con fervor las luchas de la independencia de Puerto Rico. Y aquí es interesante, y con esto es lo último que ya digo, que años más tarde, cuando estaba, que fue también ella, a Bonocio Tío, lo exilia en Cuba y tiene que ir a Nueva York y Lola va con él y ella se une a los grupos de Nueva York de independencia y allí estaba el heroico comandante, el general Lacroix, que era un cubano de ascendencia francesa, y le dicen cómo fue la reunión del grupo de Puerto Rico y dice que el único hombre que había encontrado en la colonia puertorriqueña en Nueva York era Lola Rodríguez de Tío. Yo creo que eso la define muy bien de cómo se atrevió a hacer tantas cosas, con amor y con solidaridad por todos. Gracias, Elsa. Excelente exposición. Pasamos a hacer el anuncio de la actividad de esta noche. Tenemos el homenaje a Felisa Rincón de Gautier, maestra de ceremonia, será la profesora Hilda Rodríguez Jiménez. La conferencia será dada por la profesora Ramonita Vega Lugo. También presentan Sandra M. Fábregas Troche, Gladys Montañez y un breve perfil de Felisa Rincón de Gautier como practicante de farmacia. Nada, los esperamos esta noche a las 6:30. Felisa era una gran mujer, yo la admiro muchísimo. Cierto, muy cierto. Pues los esperamos esta noche para continuar con el Congreso Internacional de Historia de San Juan, 500 años de su fundación. Y acuérdense, seguimos todavía mañana viernes y el sábado. Me pregunta, después que pase el Congreso y hay personas que no la hayan podido ver, ¿todas estas conferencias van a seguir viendo? Sí, las conferencias ya están siendo pasadas al canal de YouTube del ICP. Tienen una página específica, un folder específico para ellos, titulado Congreso de Historia de San Juan, 500 años de su fundación.
y ya tenemos las del día 1 y parte del día 2. Para O el sea, que martes, van a seguir subiéndose, que cuando acabe el Congreso, los que no hayan podido ver pueden ver las diferentes conferencias. es correcto, Elsa. Muy bien. Van a estar todas las conferencias allí y para el martes... Porque es bueno entendemos que ya decírselo las a las tenemos. escuelas que muchas veces ahora están no presenciales y los maestros de historia o de estudios sociales les puede ser muy útil No, claro, cuando vean el definitivamente. calendario los que les puede interesar. Eso es parte de los proyectos que tenemos aquí en el ICP de digitalizar todo lo que se pueda digitalizar y todo este tipo de presentaciones estén disponibles para acceso de todo el público. Pues muchas Nuevamente, gracias a ustedes y al instituto y a Carmen Morales, que yo sé que es una agitadora cultural incansable. muchas gracias nuevamente. Gracias a nuestro público y nada, nos veremos ahorita en la noche. Pues Buenas ahorita tardes. nos vemos. Besos tropicales. Igual.